Vamos a ver otro problema de optimización. Vamos a analizar la situación del caso general del análisis del modelo del rendimiento de producción de un equipo. ¿Cuál equipo puede ser? De cualquier tipo que estemos considerando. El objetivo va a ser lo siguiente. Primero, vamos a aprender a crear el modelo. Por supuesto, también lo vamos a resolver. En este caso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar la situación de que estemos analizando, que estamos desarrollando una obra y estamos empleando un equipo de excavación. O puede ser para un canal, o para banco de materiales, o para la construcción de una autopista, lo que sea. Lo importante ahorita es ver cómo es el rendimiento de los equipos y su modelo de optimización. Vamos a pensar pues que vamos a hacer la excavación de un canal. ¿Para qué? Puede ser para un drenaje pluvial, sanitario, puede ser un tubo parcialmente lleno, puede ser un canal. Esas consideraciones ahorita no las vamos a empezar a manejar. Aquí lo que importa es cómo empezar a plantear el modelo de optimización. Bueno, para hacerlo más atractivo, vamos a hacer las siguientes consideraciones. Primero, vamos a pensar que tenemos dos tipos o dos modelos de excavadores o retroexcavadoras. Y vamos a pensar que en base a nuestra experiencia, pues ya sabemos cuál es el rendimiento que tienen cada una de ellas, pero también cuáles son los costos asociados. Entonces vamos a pensar lo siguiente. Para hacerlo un poco relativamente sencillo, vamos a pensar lo siguiente. Primero, vamos a pensar que tenemos dos equipos, dos modelos, el A y el B. Y necesitamos excavar, o esas máquinas tienen diferentes rendimientos, uno para terreno duro y otro para terreno blando. ¿Qué unidades vamos a estar trabajando? Bueno, pues vamos a pensar que vamos a manejar el rendimiento por día en metros cúbicos. Pero también vamos a tener los costos asociados. Para el costo unitario por excavación, para también esos mismos tipos de terreno. ¿Y esto cómo lo obtuvimos? Pues en base a unos rendimientos o algunas mediciones que realizamos por ahí, de unos bancos de materiales. Por ahí estuvimos midiendo durante un periodo de tiempo y obtuvimos estos datos. Bueno, por ejemplo el equipo A, en base a sus características y al modelo, pues ese equipo en terreno duro excava 80 metros cúbicos por día. Y si excavara en terreno blando, pues por supuesto se incrementa el rendimiento, ¿no? Vamos a pensar que sea 140 metros cúbicos por día. Y la máquina B puede ser en un modelo, no sé, pero también por las condiciones de uso o el estado de la vida útil o por las cuestiones de mantenimiento o alguna condición del operador, pues ese equipo B en el mismo terreno duro tiene un rendimiento de 100 metros cúbicos por día. Y para terreno blando, pues tiene 150 metros cúbicos por día. Bueno, de un análisis de costos, pues encontramos o tenemos esa información. Y vamos a considerar que para el equipo A, el costo por metro cúbico excavado en terreno duro es de 25 pesos. Y para el mismo equipo en terreno blando, son 15 pesos. Y para el caso de la máquina B, el rendimiento, o el costo, perdón, es de 40 pesos por metro cúbico para terreno duro.
Y para terreno blando, 20 unidades monetarias. Vamos a agregarle también algunas otras condiciones de trabajo. Vamos a pensar que por el proyecto, decir, bueno, al menos deben excavarse 200 metros cúbicos al día de ambos tipos de terreno. ¿Eso por qué? Pues, no sé, por el calendario de obra, por ejemplo. Bueno, pero también debemos, tal vez ahí los transportistas dicen, bueno, pues necesitamos un arreglo ahí que podían utilizar un cierto equipo o cierta cantidad para ese tipo de material porque les beneficiaba más económicamente. Entonces, pues ahí llegaron a un acuerdo con el patrón de que ellos tendrían que extraer de la obra 20 metros cúbicos de terreno de material, en terreno duro, al menos, ¿eh? Bueno, entonces con estas condiciones de la tabla y los volúmenes de excavación totales y en terreno duro, vamos a construir el modelo de optimización. Bueno, entonces aquí en primera instancia no tenemos idea de cómo ir pensando en construir el modelo, pero los mismos enunciados nos van a dar cierta idea. Bueno, vamos a ir a verlo paso por paso. La secuencia que voy a presentar más o menos es la que se lleva para hacer el análisis. Pero si usted me pregunta, oye Inge, pero estos valores, ¿de dónde los conseguiste o cómo los propusiste? Pues como le comenté previamente, ¿no? A través de un análisis de costos y de rendimientos. Eso hay varias maneras, ¿no? Podemos utilizar, por ejemplo, los análisis de rendimientos, para que nos dé el fabricante, ¿sí? De los folletos, documentación técnica. O si estamos ahí en la obra en el estado de Aguascalientes, pues más o menos, pues se puede ahí preguntar ahí con otras empresas o con la Cámara de la Industria de la Construcción, que seguramente ahí tienen algunos valores ya preestablecidos, o simplemente haciendo pues algunas mediciones en campo, directamente en la obra que estemos haciendo o una obra preliminar. Bueno, entonces vamos a formular y construir el modelo matemático de optimización. ¿Qué es lo que deseamos como constructores o como empresarios? Pues de entrada tenemos que cumplir pues, los requerimientos de obra, pero o de tal manera que nosotros estemos minimizando los costos de excavación. Es decir, estamos cumplir los rendimientos o cumplir las volumetrías diarias, pero al menor costo. Ok, entonces vamos a hacer eso. Vamos a formular y construir el modelo matemático de optimización que minimice esos costos. Bueno, ¿cuál es la solución? Vamos a hacer la formulación del problema. ¿Mm? Entonces, pues vamos a ver el proceso. Entonces vamos a verlo, por ejemplo, siempre es bueno un esquemita por ahí. Ahí. Entonces tenemos los equipos, por ejemplo, si es un sistema pluvial o un sistema de riego, estamos, por ejemplo, en una unidad de riego por gravedad, pues vamos a pensar que tenemos el arrasante del canal o de la tubería, según proyecto, y de los estudios ahí de mecánica de suelos, pues determinamos que en ciertos tramos hay algunas profundidades en el cual hicimos un mapeo, hicimos la construcción de la volumetría en función del tipo de material. Bueno, entonces vamos a hacerlo. Primero, el proceso del modelo es identificar primero las variables.
¿Cuáles variables vamos a denominarle variables de decisión? Bueno, también vamos a ver que esas variables se le denominan también muchas veces las variables controlables. Y de esta figura más o menos, ¿qué estaríamos buscando? Y en base al enunciado. Entonces aquí vean, aquí necesitamos minimizar los costos de excavación. Entonces, como tenemos una tabla asociada a volúmenes o a rendimientos, entonces pues ya estamos empezando a ver un poco pues cuáles serían los volúmenes de excavación para cada máquina. Bueno, ya nos estamos empezando a dar idea. Ok. Entonces, al final serían las cantidades de material duro y blando para excavar por cada equipo. Entonces, así este problema, que la secuencia que vamos a ver y lo vamos a considerar, pues cuando estemos manejando, por ejemplo, rendimientos de cualquier tipo de equipo, el proceso es muy similar. Entonces, con este problema que analicemos, pues prácticamente estaremos formando un proceso metodológico para optimizar el rendimiento de equipos y análisis de costos. Ok. Entonces, aquí viene algo importante. Como esto lo tenemos que representar como variables, vamos a verlo. Aquí tenemos dos equipos y cada equipo vamos a utilizar otras dos variables. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a manejar los subíndices de las variables. Por ejemplo, el primer subíndice correspondería al tipo de máquina. Subíndice 1, subíndice 2, o subíndice A y subíndice B. Ok. Y luego, ahora sí, el subíndice A, coma, ahora utilizaremos otro subíndice asociado al rendimiento. Si es en terreno duro, sería uno de ellos, y el otro sería para terreno blando. Ok. Entonces sería primer subíndice para el equipo y el segundo subíndice estaría asociado al rendimiento para los diferentes tipos de terreno. Entonces con eso vamos a empezar a crear las variables y las vamos a denotar. Por ejemplo, X vamos a denominarlo como la variable de decisión. ¿Y qué sería? Pues sería el volumen excavado por la máquina, que es el primer subíndice, coma, en el material duro. Vamos a poner la letra D. Va a haber otra variable también, la misma máquina, pero ahora en el otro tipo de material, que sería del blando. Entonces ya tenemos las variables de decisión para la primera máquina. ¿Cómo sería para la segunda máquina? A ver, entonces, pues es el equipo B. Entonces el primer índice sería B. Y el segundo correspondería pues, el tipo de material excavado. Entonces, la variable para la máquina B en suelo duro, ahí está. Y la cuarta variable sería el volumen excavado en la máquina B en suelo blando. Entonces ya hemos planteado las variables de decisión. Ahora vamos a identificar el objetivo. Si regresamos a los enunciados,
Pues generalmente por ahí va a aparecer qué es lo que deseamos. Bueno, necesitamos minimizar los costos de excavación diarios. Entonces, ¿cuál sería el objetivo? Primero, ¿el objetivo cuál sería? Sería determinar los valores de estas variables de las variables de decisión que minimizan el costo de excavación diario. Ese es el objetivo. Oye, ¿cuál es la medida de efectividad? Entonces, si lo vemos aquí, entonces vea, minimizar costos. Entonces, la medida de efectividad serían precisamente eso, los costos por unidad de volumen. Entonces, tenemos que asociar estas componentes con la maximización o minimización. Entonces, de entrada, la función objetivo siempre va a estar vinculada a través de qué? Del objetivo, que es minimizar los costos de qué? De excavación. Entonces tenemos que hacer la combinación. Bueno, entonces por aquí vamos a construir la función objetivo. Ahora, vamos a ver las restricciones. ¿Cuáles son las restricciones? Aquí esto ya es también un poco más complejo, pero generalmente los enunciados del problema no lo dicen. Vamos a regresarnos. Entonces de aquí salen las variables de decisión, las medidas de efectividad, y vamos a ver aquí, vean. Entonces, de acuerdo al proyecto, se deben de excavar al menos 200 metros cúbicos por día de ambos tipos de terreno. Ahí está una de ellas, una restricción. ¿Qué nos dice? Pues que debemos excavar al menos 200 metros cúbicos al día de los diferentes tipos de terreno. ¿Ok? De ambos tipos. Pero también hay otra, vea. Aquí hay otra. De que al menos debemos excavar 20 metros cúbicos al día de terreno duro. Entonces, aquí están las restricciones. Entonces, la primera de ellas sería por excavación en los tipos de terreno y la otra por excavación mínimo de terreno duro. Entonces, eso en términos matemáticos, ¿cómo sería? Haciendo ecuaciones, ¿no? Efectivamente, ¿cómo sería? Entonces, antes de hacer las ecuaciones, así como la función objetivo todavía no la planteamos, hay que comentarlo. Hay que decir, bueno, primero, una de ellas es por excavación mínima total diaria. Y luego, por excavación mínima diaria en terreno duro. Estos son los 20. Pero no solo hay que mencionarlos. Pudiera ser también una restricción por rendimiento en función del tipo de terreno, ¿no? También va a aparecer por ahí. Y algo importante, no debemos olvidar que los modelos de optimización lineal, para no obtener resultados absurdos o negativos, entonces siempre debemos agregar las condiciones de no negatividad. Y vamos a ver cada una de ellas. Ahora sí, lo que me comenta, dije, pues vamos a empezar a echarle este modelo matemático. Bueno, entonces vamos a ver. Primero, un modelo de optimización está construido ¿por qué? Por la función objetivo sujeto a las restricciones. Entonces ahí está, vamos a construir la función objetivo. Entonces la función objetivo, ¿cuál sería? Vea, sería las variables de decisión. ¿Y cuáles son las variables de decisión? Aquí están. Son los volúmenes excavados por tal máquina en tal tipo de suelo. Entonces,
Pues si queremos minimizar los costos sería decir, bueno, entonces voy a determinar el volumen excavado por la máquina A en suelo duro, ¿por su qué? Por su precio o por su costo, ¿sí? El costo unitario. Entonces, vamos a ver. Entonces sería el volumen excavado por la máquina A en suelo duro, por su costo asociado. ¿Cuánto era su costo asociado? La máquina A en suelo duro. La máquina A en suelo duro. Serían 25 unidades monetarias. Entonces sería 25 unidades. Entonces vamos a optimizar Z, así en primera instancia sería el volumen excavado por la máquina en suelo duro por su costo asociado. Vamos a ver las unidades. Este en pesos, en metro cúbico, y este sería en volumen, en metros cúbicos. Entonces, metros cúbicos entre metros cúbicos por metros cúbicos que se anulan, ¿qué queda? En pesos. ¿Ok? Entonces lo tenemos para la máquina en suelo duro. Más el costo de la máquina en suelo blando, que son los 15 pesos. Aquí está, 15 pesos. ¿Y cómo sería para la otra máquina? ¿Más qué? Más el volumen excavado por la máquina B en suelo duro, multiplicado por qué? Por su costo, por 40. Más el X de la máquina B en suelo blando multiplicado por 20. Aquí está. Máquina B en suelo duro por 40. Máquina B en suelo blando por 20. Y la suma, ¿qué me daría? Pues estaría yo optimizando y obtendría al final que el valor en unidades monetarias sería el costo. Bueno, ahí está. ¿Cuál es nuestro objetivo, Inge? Si lo recuerda, pues minimizar Z, ¿verdad? Minimizar los costos. Entonces, generalmente en los modelos de optimización, cuando se empieza a plantear, así se escribe optimizar Z. En este caso sería que minimizar. Y el resultado numérico sería en pesos. Entonces aquí está la función objetivo. Aquí está. Entonces todo es para minimizar costos, ¿no? Sí, este es para minimizar el costo. Ujú. Ahora sí viene el detalle. Oye, Inge, pero ¿qué valores debe de tomar? ¿De qué está sujeto? Pues así como en el problema del campo agrícola que desarrollamos, ¿no? Sí. Entonces va a estar sujeto a las restricciones. Entonces las restricciones, ¿cuáles eran? Una de ellas es decir, ¿sabes qué? Pues por excavación mínima de los 200 metros cúbicos. ¿En cuál? En cualquier tipo de material. Entonces, pues sería simplemente el- el- la excavación de la máquina A, el volumen excavado por la máquina A en suelo duro, más el volumen excavado por la máquina A en suelo blando. Aquí está el volumen excavado por día por la máquina A de los dos tipos de suelos, más el volumen excavado por la máquina B en los dos tipos de suelos. Y como me dice que es excavación mínima, entonces pues puede ser 200 o más. Ahí está. Entonces, muchas veces la dificultad es el signo, la desigualdad. Esta desigualdad puede ser igual, puede ser menor, puede ser mayor, menor o igual o mayor o igual. Entonces, cuando yo indique que es por excavación mínima,
Entonces va a ser al menos 200 metros cúbicos. Entonces, este signo cumple esta condición. Pues debe ser mayor o igual. ¿Sí? Bueno, también hay de los enunciados, de las restricciones, ya cumplimos la primera, que al menos 200 metros cúbicos. Ahora dice, por excavación mínima diaria en terreno duro. Entonces vamos a la siguiente restricción para el terreno duro. ¿Cuáles serían las variables, Inge? El volumen excavado para terreno duro. ¿Cuáles serían las variables, Inge? Las variables para terreno duro serían lo de la XAD más XBD, ¿no? Entonces sería el volumen excavado por la máquina A en terreno duro más el volumen excavado por la máquina B en el mismo terreno duro. ¿Ok? ¿Y eso qué debe de ser? Eso, según la restricción, debe de ser... no, se me pasó con la restricción. A ver, vamos a ver. Que la restricción de eso era... Así está. Por excavación mínima. En terreno duro. ¿Y cuánto era el volumen en este terreno duro? El que decía acá, ¿no? Que era... El enunciado nos lo va a decir. Aquí está. Ajá. 20 metros cúbicos, vea, al menos, ¿eh? Entonces, ¿a qué sería igual? ¿Cómo sería el signo? Y sería igual que el otro, ¿no? Exacto. Entonces, sería Sería XAD más XBD mayor o igual a 20. ok, ahí está, vea. Entonces, si usted se da cuenta, para plantear la restricción, pues afortunadamente somos ingenieros y eso nos da otra percepción, ¿no? Porque rápidamente lo intentamos resolver todo con ecuaciones, como lo comentó previamente. Entonces, sí facilita el proceso de construcción del modelo de optimización. Entonces, ahí está. Esta es la restricción por excavación en terreno duro. Me faltó un enunciado. Ok, bueno. Me faltó por aquí escribir algo, que no lo hice, algo me faltaba. Ok, bueno, vamos a agregarle otra restricción. Aquí no viene, pero se la vamos a agregar. Ok. Vamos a decir, para hacerlo un poquito más complicado, va a decir, ¿sabes qué, Inge? Vamos a decir que la máquina debe de excavar, pues también estamos ahí, que excavemos 80 metros cúbicos con la máquina. Entonces, aquí está otra restricción que no viene aquí en el enunciado. Tengo que reescribir la nota y le vuelvo a tomar fotografía para que quede bien completo. Ajá. Entonces, vamos a decirle, ¿sabes qué? Pues la máquina A, al menos al día, debe de excavar en suelo duro 80 metros cúbicos al día. Y la máquina... Mínimo. no, espérenme, perdón, no. Va. Como estamos manejando rendimientos, entonces tenemos que hacer lo siguiente. ¿Qué pasa cuando en la máquina, sabemos que la máquina A en suelo duro excava 80 metros cúbicos por día? Por día, ¿eh? Pero si la máquina solo excavara en suelo blando, excavaría 100 metros cúbicos por día. Pero, ¿qué pasaría si la máquina solo trabaja media jornada excavando en suelo duro y la otra media jornada en suelo blando? Entonces sería Pues una sería fracción. la mitad de cada uno, ¿no? Exacto, entonces sería una fracción, sería el 50% de suelo de los 80 y el 50% de 100. Entonces, para el caso de los rendimientos de las máquinas, lo que vamos a ver a continuación, cuando asociamos, por ejemplo, jornadas con rendimientos, vamos a hacer lo siguiente. Aquí es la parte difícil del planteamiento de la construcción del modelo matemático.
Bueno, entonces ahí va. Entonces vamos a decir, vamos a pensar que, por ejemplo, si estamos excavando una fracción, digamos el 50%, media jornada en suelo duro, entonces sería dividir el volumen excavado entre el rendimiento en el suelo duro, que serían 80. Por ejemplo, si estamos excavando 40, entre el rendimiento diario, entonces sería el 0.5, sería el 50% esto, si lo multiplicamos por el 100. Y la excavación de la máquina en suelo blando, como es de 100 metros cúbicos por día, y si vamos a excavar 50, sería ¿qué? Pues, o la mitad, sería el 50%. Ajá. Pero la suma de los tiempos de excavación a que debe ser igual al menos, o igual al 100% de la jornada. Ujú. Entonces, cuando tengamos este tipo de restricciones, de rendimientos, lo que hay que hacer es la variable de decisión, debemos dividirla entre el rendimiento diario. Y le Entonces, ¿por qué suma, te le puso 150 y sí, no 100? a ver, déjame ver cuánto estaba acá, ya ni me acuerdo. A lo mejor por ahí me equivoqué. Mm, Eran 140. Déjame checarlo, ahorita vemos. ¿Sí? Sí, Y porque si no, yo reescribo las notas. ese valor sí como Hey. que ya me brincó, dije, oh, pues, Ok, ok, hey. Bueno, aquí está el 100. Déjeme, después lo modificamos, y reescribo las notas y lo subo entonces ahí debería ya ser corregido. 150. Ok, Sí, ahí entonces, debería ser 140, pues, profe. ya no me acuerdo. Tengo que checar cuando lo optimicemos. Ya después Oh, lo modificamos y lo vemos. Ok, entonces, como está el 100, vean, dividimos todo entre 100. Esta es la jornada completa. Pero como está en porcentaje, si lo dividimos todo entre 100, me da menor o igual a 1. Entonces aquí viene eso, simplemente lo dividimos todo entre 100 y me da 1. ¿A qué? A una jornada. Esta es para la máquina A. Para la pero que máquina B, no debería ser igual a 100, profe, mmm, porque pues, se supone que sería la unidad completa de la jornada, ¿no? sí, pero como no queremos forzar el modelo, pudiera ser que con una fracción de la jornada también pudiéramos tener, aunque sabemos que debemos estar funcionando al 100% de la jornada. Pero Sí. para dejarle holgura al modelo y no forzar el resultado a que sea 100, Ujú. entonces vamos a dejarlo y que el modelo nos indique si efectivamente es 100. Entonces, mejor hay que manejar la desigualdad. ¿Sí? Ok. Eso en sentido, ya después si el modelo nos da que era igual, cuando hagamos este cálculo y era igual a 1, pues ya no forzamos el sistema. ¿Sí? Hay que dejarle cierta holgura al modelo. Para la máquina B sería algo similar. Dividirlo entre el rendimiento de la máquina B en suelo duro y dividirlo entre el rendimiento en suelo blando. Y eso debe ser menor o igual al 100% de la jornada. Dividimos todo entre 100. Por ahí seguramente me equivoqué cuando estaba copiando las hojas porque si tomé otro valor, vean, está el 150. Cuando vi la tabla de aquí, yo lo Sí, vi ese es el rápido y valió. 150. Era 140, ¿no? O el 100, Sí. vea. A lo mejor me confundí, los dos. Tomé estos dos, vea. O no sé, bueno. Entonces, después hago ese acomodo. Ahí está la restricción. Este tipo de restricción, como lo vemos, con cocientes, es por rendimiento. ¿Sí? Esto lo vamos a utilizar para máquinas o para rendimiento de operación de personal también. Se utiliza mucho. Bueno, por rendimiento de la máquina B, ahí está también. Y luego ahora sí ya viene la condición de no negatividad. Las cuatro variables que planteamos, las cuatro variables de decisión todas deben ser mayor o igual a cero. Entonces cada una de ellas debe ser mayor o igual a cero.
Aquí están. Y ahora sí, el modelo de optimización es simplemente trasladamos la función objetivo sujeto a, a cada una de las restricciones. Y aquí está. Y lo que se acostumbra a hacer es ordenar por columna, primera variable, segunda variable, tercera y cuarta variable. Y ahí están los signos. Aquí está por el volumen de excavación mínimo en ambos tipos de materiales, el volumen de excavación en suelo duro, rendimiento del equipo por jornada de la máquina A, rendimiento por jornada, ve aquí debe ir el 1 también, y las condiciones de no negatividad. Entonces ahora sí, vamos a determinar el óptimo. ¿Y cómo lo vamos a hacer esto? Esto lo vamos a cargar al software. ¿Sí? Bueno, en la siguiente clase vamos a ver cómo se construye en Lingo, pero también voy a explicar el proceso del método simplex, cómo lo maneja la máquina internamente, para darnos una idea. Bueno, entonces con esto hemos construido, felicidades, nuestro segundo modelo de optimización. ¿Tienes aquí alguna pregunta? No, nada más ahorita en los acomodos se tiene que hacer así como si fueran sumas con cada variable, ¿verdad? Sí, efectivamente, son sumas de las variables de decisión. ¿En función de qué? Pues de la producción, de alguna restricción. Por ejemplo, pudiéramos agregar aquí una restricción de personal. Por ejemplo, aquí sería de personal contratado para cuando estemos excavando en material por metro cúbico. Por ejemplo, ahí diríamos, bueno, en suelo A y el duro para hacer los movimientos o las maniobras o el movimiento del material, pues necesitamos, no sé, una o dos personas, algo así. Y luego ya después, sí, ¿sabes qué? Pero más disponemos de personal de 10 personas. Entonces, esas pudiera ser otra restricción. ¿Sí? Okay. Bueno. Entonces, el óptimo lo vamos a determinar en la siguiente clase. Bueno, este sería el problema número 2. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora vamos a dedicarnos a una concretera. Sí, no se ve bien. ¿Sí lo alcanza a ver, Inge? Sí. Ok, vamos a hacer ahora el caso y vamos a hacerlo también un poco sencillo. Vamos a pensar que tenemos una concretera que produce el concreto tipo A y el tipo B. Y vamos a pensar que también del análisis que tenemos ahí en la empresa, pues con el tiempo ya nos hemos ido familiarizando y sabemos que para la capacidad máxima de producción en la concretera es para el tipo A, son 14 metros, 4 cargas por hora. Y sí, podemos echar 14 cargas por hora. Pero si manufacturamos o fabricamos el concreto B, pues solo podemos enviar 8 cargas por hora. Bueno, pero también vamos a pensar que tenemos un equipo de transporte y vamos a pensar así de manera ficticia, pues que para el concreto A tenemos una capacidad máxima de transporte de 7 cargas por hora. Y para el concreto B podemos realizar 12 cargas máximas por hora. ¿Por qué? Pueden ser diferentes razones, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, las distancias o el manejo que debe de dar, ¿no? Porque debemos cubrir algunas especificaciones, ¿sí? Entonces, para cumplir esos, pues también se modifican los tiempos, entonces, o por las distancias o por las maniobras, entonces, por eso son valores muy, muy dispares. Ok, entonces vamos a pensar ahorita que solo se debe por la diferencia en las distancias. Por ejemplo,
Aquí está mi planta. Para el concreto A tenemos que enviar una distancia mucho mayor que tal vez por el tipo de obra. Tal vez esta sea una, no sé, pues estemos ahí pavimentando una calle, entonces tenemos que entregar. Y esto sea para un fraccionamiento. Ok. Pero entonces ahí dije, por ejemplo, el concreto A, estás diciendo que produces 14 cargas por hora Sí. y solamente puedes transportar máximo 7. Sí. Y en el B dices que estás produciendo 8 cargas por hora, pero puedes transportar 12. Sí. Entonces, ¿cómo transportas más de lo que produces? No sé, de pronto así me da. Sí. Okay. Así está el planteamiento, ¿eh? Bueno, Buena, entonces buena pregunta. Pero no no, tienes ¿sabes qué? Así nos almacenado. dio. Así, ok. Ahorita cuando vemos el resultado, el modelo nos va a decir cuando tengamos resultados que datos cuando aparentemente se contradicen. Sí, porque pues como llevas más de lo que estás produciendo. Y entonces vamos a ver eso. Solo que Okay. esté un dato mal, no creo, ¿eh? Sí, porque pues se me hace raro que Sí. produces 8, pero pues puedes cargar 12, entonces de esos 4 cargas, ¿dónde quedan perdidas? Pero vamos a pensar, ¿sabes qué? Pero tal vez envíe algunas de concreto B y el restante lo mandé de concreto A. Sí, por eso es lo que voy, o sea, ¿Sí? se quedan almacenados. Sí, pues podemos hacer una combinación de diferentes volúmenes o cargas, una parte de B y otra de A. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, el mismo resultado numérico, muchas veces el modelo de optimización salva estas condiciones cuando aparentemente hay algo ahí dispar, porque el modelo nos va a decir, ¿sabes qué? Pues como tiene las restricciones, yo tengo que cumplirlas. Sí, sí, por eso Entonces, ahí ya sería una restricción, ¿no? O sea, para empezar, una restricción de que no puedes a lo mejor llevar cierto, o no puedes llevar esa carga porque todavía no la tienes, pues, o sea, tienes que ser mínimo, los, o máximo los 12, pero mínimo de 8, porque tienes que estar teniendo esa producción para poder cargar los 12. sí. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Si tenemos tiempo muerto para el concreto B, pues Tú sigues tomamos. trabajando con concreto A. Exacto, ¿sí? Entonces es la combinación ahí. Bueno, entonces, ahí está. Entonces, ahora vamos a ver. Entonces, la capacidad de carga que tenemos, ahí viene el problema. ¿Sabes qué? Pues de todo eso es lo que podemos producir. Pero resulta que ahora viene el problema del transporte. Entonces, la capacidad de carga, debido a las características de la planta, es de 9 cargas por hora, independientemente del tipo de concreto. ¿Sí? Ok. Ahora también vamos a meterle otra condición. Decimos, ¿sabes qué? Pues la demanda mínima de concreto B es de 4 cargas por hora. ¿Sí? Muchas veces nos piden, bueno, pues sigue produciendo al menos de cierta cantidad de tal producto. ¿Mm? Ok. Por cuestiones operativas o manejo de personal o cosas así. Entonces con esto vamos a hacer el modelito de optimización. Pero falta la medida de efectividad. Entonces ahí va. Voy a volver a tomar fotos. Como tengo que reanotar el modelo de optimización, por ahí van unos datos mal escritos. Entonces lo voy a corregir y le vuelvo a tomar foto a esto. Ahora falta la medida de efectividad. Bueno, vamos a ver que el beneficio que reporta la venta del concreto, por ejemplo, la carga del concreto A es de 5,000 pesos y la carga del concreto B de 10,000. Y ahora sí viene la pregunta. Como soy el propietario, entonces, bueno, pues, ¿qué número de cargas debo de producir por hora para que la planta deba de producir? ¿Mm? Bueno, entonces, ya se ve un poco más complejo, pero si usted lo analiza, vea, volvemos a lo mismo.
Al final es un problema de rendimiento. Vea, capacidad de producción. Si aquí yo este enunciado le escribiera capacidad de excavación, ¿qué problema estaríamos resolviendo? O una empresa o dos máquinas A y B. ¿Cuál problema sería? El de arriba. El de arriba. Entonces, este ejemplo también lo agregué, ¿para qué? Pues para unificar rápidamente el criterio e irnos familiarizando un poco más con otro problema. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, en esta copia que les envié en su momento, esta se las iba a dejar en su momento para que le fueran pensando cómo resolverla. Pero ya por las condiciones extrañas que sucedieron estos días, pues vamos a ver de una vez la solución. No se los voy a encargar, vamos a verlo de una vez. Ahí está. Este documento se los envié hace rato. Se los envié a su correo. Ok, entonces ahora sí viene. No, la secuencia que aquí viene pues es muy similar a la del ejemplo 2. Paso 1, vamos a empezar a formular el problema. Y todo parte de las variables de decisión. Estas variables de decisión, una de ellas, ¿cuál es? Pues la producción de concreto A. Siempre hay que ponerle siempre las unidades, eso nos da una idea rápida. La producción de concreto tipo A. Y XB sería la capacidad de producción del concreto B. Bueno, ahora sí viene el objetivo. Generalmente el enunciado no lo va a dar. ¿Y cuál es eso? Como somos los propietarios, ¿sabes qué? Pues necesitamos maximizar el precio de venta, ¿sí? De la producción del concreto. Entonces, pues vamos a tener que maximizar la función objetivo. Bueno, ahorita vamos a enunciar las restricciones. ¿Cuáles restricciones tenemos? Es lo de que la demanda mínima del concreto B es de 4 cargas por hora y la capacidad de carga es de 9 cargas por hora, ¿no? Sí, entonces aquí está la demanda mínima, la que acaba de comentar. Y luego otra sería lo que podemos transportar, lo que usted comentaba. Lo que produce la planta también. Y la facilidad de carga. Al final son 4 restricciones. Me falta otra, ¿eh? Nunca hay que olvidarla, la de las condiciones de no negatividad. Ahí está. Sí. Ok. Entonces ya estamos tomando más o menos ya un criterio más o menos secuencial de cuál es el proceso de la creación del modelo de optimización. Entonces vamos a analizar cada una de ellas. Paso 2. Hay que construir el modelo. ¿Cuál es la función objetivo? Pues maximizar la venta del concreto A y del concreto B. ¿Cuánto vale? 5,000 pesos para el concreto A y 10,000 pesos para el concreto B. Ahí está. Ahí está el costo. Entonces, pues simplemente, pues la Ser función, lo que nosotros no va a ser X, A, B, y así, ¿no? pues más bien lo que nos piden son las cantidades de concreto de A y de B. Entonces sería XA y XB. Y más hay que checar las unidades. Este serían 5,000 pesos por carga. Y XA sería el número de cargas por hora. Ahí está. Carga entre carga se anula, entonces quedaría el objetivo, ¿no? Pesos por hora, sería el ingreso. Y como la función objetivo es el maximizarla, entonces sería la suma. Bueno, entonces ya está la función objetivo. Ahí está. Encontrar el máximo valor posible. Ahora vamos a ver las restricciones.
volvemos a lo mismo. Entonces, nosotros podemos producir 14 cargas de concreto A o podemos producir 8 cargas de concreto B. Aquí, si es por 100, sería el 100% de la hora. Dividimos todo entre 100, sería menor o igual que 1. Aquí pudiera ser igual, pero para no forzar el sistema, pudiera ser que por un valor menor que no sea la jornada completa, podemos encontrar el máximo, más que en sentido práctico nos dice que no. Pero vamos a dejarlo así, el modelo al final nos va a dar en la solución, nos va a indicar si efectivamente o no era el 100% de la jornada. Esto es lo que produce la planta. Por capacidad de transporte, del concreto A podemos transportar 7 cargas por hora y del concreto B 12 cargas por hora. Debe ser menor o igual que la hora. Ahí está, por aquí. Ahí está. ¿Cuál sería otra restricción? Facilidad de carga. Facilidad de carga es decir, bueno, pues yo puedo cargar 9 cargas de concreto tipo A o 9 de tipo B. Debe ser menor que la hora. Y ahora sí, lo que también había comentado usted. Pues la producción mínima debe ser de 4 cargas de tipo concreto tipo B. Entonces, como observa, cuando veamos capacidades o rendimientos, generalmente es un cociente para tomar en cuenta la fracción de la jornada o de la unidad que estemos trabajando, que en este caso es la hora. Condiciones de no negatividad. Como estamos manejando las dos variables XA y XB, mayor o igual que 0. Y ahora sí, ¿cómo construimos el modelo matemático? Sería optimizar la función objetivo sujeto a las restricciones. ¿Cuáles restricciones? Aquí están en términos matemáticos. Entonces, el modelo matemático optimizar sería maximizar el ingreso, función objetivo, sujeto a las restricciones y las de no negatividad. Bueno, como le había comentado, en la primera columna vaya la variable XA, aquí la escribí un poco mal, el XB aquí. Listo, este es el modelo que vamos a optimizar. Entonces, como usted acaba de apreciar un poco, la dificultad primero fue empezar a plantear las variables, luego la medida de efectividad o de optimización, posteriormente las restricciones. Y muchas veces en las restricciones viene la dificultad de qué variables y qué desigualdad va a tener. Si en este caso fuera mayor o igual, pues el modelo que construimos pues está incorrecto, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en las desigualdades. Eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Ok, entonces con esto hemos construido